Bien, muy buenos días a todos. Una vez más, la Fundación de Cultura presente en una nueva actividad llevando adelante, en este caso, nos convoca una obra jurídica de reciente edición, la segunda edición, cuyo autor es el doctor Juan Pablo Saavedra Metol. La obra en cuestión, colonización y derecho agrario, un tema que, como bien hablamos por el cámara con el autor, conlleva un análisis de un punto de vista teórico en el cual hace, obviamente, la visión de un enfoque totalmente o fundamentalmente práctico. Es un tema que ha generado tratamiento a través de leyes y regulaciones y que sin duda alguna, más allá de todas las dudas e incertidumbre que genera, amerita a que en esta oportunidad el autor, por parte de él mismo, haga un análisis exhaustivo a través del régimen vigente de la colonización que obviamente propone y conlleva muchas interrogantes en cuestión. Es un tema que si bien tiene solución, pero deja muchas interrogantes para el futuro y a su vez establece que todo aquello que se trate respecto a él pueda en esta oportunidad darse por parte de quien ha hecho de esta obra a la cual les muestro, amerita obviamente respuestas claras que en este momento aprovecharemos la misma por parte del doctor Saavedra. Como todos sabrán, el docente, el profesor de Derecho Agrario en la Universidad de la República, y sin más preámbulo que mis palabras, les dejo con todos ustedes al doctor Saavedra para que explaya un poco más sobre la temática en cuestión. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, esta obra, como todos los materiales que yo he publicado, todos los libros que he publicado, en realidad se generan en la docencia, ¿verdad? Y tienen una finalidad fundamentalmente docente, sin perjuicio que también puedan ser y son aprovechados por profesionales, a veces por jueces, etc. En esta ocasión es una reedición de un trabajo que publicamos en el año 2012. Desde el año 2012 a la fecha, bueno, han habido modificaciones legales, se han sancionado varias leyes, han habido actualizaciones jurisprudenciales, se han dictado un número importante de sentencias en muchos casos, o incluso ha aparecido doctrina sobre el tema. Yo en esa obra, originalmente, y en este caso supone una reedición, lo que procuro es hacer un análisis sistemático de las principales aristas de la colonización en el Uruguay, del régimen de colonización del Uruguay desde una perspectiva jurídica, abordando los distintos capítulos que propone la colonización. Esta segunda edición obviamente está actualizada, no solo en la parte legislativa, también en la parte doctrinaria, en la parte jurisprudencial y en algunos aportes, bueno, doctrinarios y nuevas propuestas que se han hecho. Se analiza en primer término el concepto de colonización, que en nuestro país es un concepto muy específico que difiere del concepto de colonización que en general maneja la legislación y derecho comparado y la doctrina comparada. Luego la organización, esto es el Instituto Nacional de Colonización, nosotros tenemos un organismo específico, esto suele suceder en casi todas las legislaciones, la existencia de un organismo administrativo al que se le comete la realización de la colonización o la reforma agraria.
se analiza desde el punto de vista de su organización institucional cuáles son las normas que lo regulan. Ustedes saben que la ley de colonización, que sigue siendo la ley madre y a que solamente se le han introducido algunas pequeñas modificaciones, es la ley 11.029 del 12 de enero de 1948, una ley que ya tiene más de 70 años y que acusa, bueno, algunos síntomas de envejecimiento. Es una ley setentona, con lo que se ha actualizado en algunos aspectos, capaz que en otros aspectos debería seguirse actualizando, porque fue obviamente dictada en la década de 1940 para un contexto rural, un contexto socioeconómico totalmente distinto y una realidad política también totalmente distinta. Quizás merezca, ¿sí?, una actualización más allá de las leyes que se han ido sancionando, procurando alguna actualización en algún aspecto. Un tercer aspecto que se estudia en ese material es el relativo a los modos de adquirir tierras por parte del Instituto Nacional de Colonización, que es un tema central en cualquier ley de reforma agraria. ¿Sí? Nuestra ley en ese sentido establece distintos mecanismos, distintos instrumentos que van desde la expropiación hasta el famoso derecho de tanteo, que ha tenido reformas legislativas en los últimos años, más de una. Desde el año 2008 ha habido una sucesión de leyes que han ido modificando, leyes que además en algunos casos no han sido muy rigurosas desde el punto de vista técnico y que han generado algunas dudas y generan dudas en cuanto al ámbito de aplicación. Este es un tema bastante importante desde el punto de vista práctico que preocupa mucho a los escribanos. Bueno, se analiza allí en forma bastante pormenorizada y sobre todo desde el punto de vista práctico, aportando también alguna jurisprudencia que ha habido sobre la materia, incluso alguna jurisprudencia administrativa que se ha dado sobre ese punto, alguna reglamentación que ha dictado el Instituto Nacional de Colonización, particularmente sobre el artículo 35. Luego también se analiza el tema de la afectación de los predios a colonización, el famoso artículo 70 y concordante, pero fundamentalmente el artículo 70. Ha tenido alguna modificación en la ley de urgente consideración, la LUC, últimamente, que ha sido una modificación más que nada nominal, porque se suprimió un artículo no, el inciso segundo de un artículo de una ley posterior del año 2011, que había sido declarado reiteradamente, sucesivamente, pacíficamente inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, sin discordias, en forma unánime y con distintas integraciones. Bueno, lo que hizo la LUC fue simplemente derogar formalmente esa disposición. Hay un principio que nos dice que cuando una ley o cuando una disposición ha sido reiteradamente declarada inconstitucional, bueno, surge el imperativo para el Poder Legislativo de derogar esa ley. No está bien, no es bueno, no es sano que una ley declarada en forma reiteradamente inconstitucional sea mantenida formalmente vigente. Lo que hizo esta disposición fue entonces derogar un inciso
el inciso segundo del artículo quinto de la ley del año 2011, ¿sí? Lo que hizo fue formalmente dejarla derogada. Esta afectación es bastante importante bueno, se analiza los alcances que tiene, alguna jurisprudencia también, y también es particularmente de preocupación de los escribanos. Otro tema que se analiza en un capítulo específico es el relativo al contrato de colonización, vale decir, el contrato que relaciona al colono con el instituto. La ley no habla de contrato de colonización, nos habla de arrendamiento, nos habla de parcería, nos habla de disfrute precario, nos habla de promesa de enajenación, pero establece que esos contratos, ¿sí?, no se habrán de regir por las normas del derecho común, sino por esta ley. Y en este caso ha sido la jurisprudencia nacional, hay que reconocerle el mérito, que ha identificado este contrato de colonización en base a la constatación de dos realidades. La primera de ellas, ¿sí?, que estos contratos difieren, más allá de su denominación, difieren sustancialmente de sus congéneres del derecho común. El arrendamiento de la ley de colonización es sustancialmente distinto en su regulación jurídica con el arrendamiento de las leyes de arrendamientos rurales, de las cuales se encuentra excluido, lo dice la ley de colonización y lo dice la ley de arrendamientos rurales. Pero además, la jurisprudencia constató que más allá de las diferencias estructurales entre arrendamiento, promesa, disfrute precario, había un telón de fondo común, de disposiciones comunes que se aplicaban a todos los contratos. Bien, por lo que nosotros analizamos en forma unitaria este contrato de colonización, asignándole la naturaleza contractual que le asigna la ley, que le asigna la jurisprudencia, que le asigna la práctica administrativa. Y digo esto porque ha habido alguna opinión muy minoritaria que dice que no estamos en realidad ante un contrato, que no tiene naturaleza contractual. Para mí, claramente, nuestro ordenamiento jurídico regula esta relación como un contrato de derecho público, ¿verdad? Donde hay una parte que tiene poderes exorbitantes, como es el Instituto Nacional de Colonización, poderes propios del derecho público, ¿sí? Una parte que tiene una preeminencia notoria en la regulación, que se justifica en la medida que es un organismo de derecho público y que le atribuye consecuentemente facultades que pueden parecer exorbitantes, ¿sí?, como la posibilidad, por ejemplo, de dar por rescindido un contrato cuando considera que se ha incumplido dicho contrato. No se va al juez, no se le somete a una decisión judicial. No, es el propio instituto que declara rescindido el contrato de colonización. Bueno, se analiza este contrato, los requisitos, las obligaciones, el tema de las rentas, de cómo se regulan las rentas, el tema particularmente sensible que es las rescisiones, esta facultad que tiene el instituto de declarar por rescindido un contrato en forma unilateral en un acto administrativo, que como todo acto administrativo es susceptible de ser recurrido y hay ser sometido a proceso anulatorio. Aquí también han habido algunas modificaciones, ¿sí? Por ejemplo, han habido modificaciones en cuanto a en la LUC hay una nueva disposición
que modifica la obligación de residencia que tenía, de residencia del colono en el predio que tenía originalmente la ley. La ley de colonización de mediados de la década del 50, en eso era muy rígida, si no establecía una sola excepción, obligaba al colono a residir en el predio. A residir, esto era a vivir, a pernoctar, por lo menos así lo ha entendido el Instituto Nacional de Colonización. Y capaz que estaba en consonancia con la realidad de la década del 40. Pero cada vez más comenzó a suceder que los colonos y la familia del colono, porque la ley agrega y la familia del colono, ¿sí? No residían en el predio o no residen en el predio. ¿Por qué? Y bueno, porque han habido transformaciones muy importantes, se han mejorado mucho las comunicaciones, las vías de comunicación, de transporte. Muchas veces sucede que, bueno, los propios trabajadores rurales no viven más en el predio, no se radican más en el predio. Terminada la jornada laboral, agarran la moto, el auto, la camioneta y se van al pueblo donde tienen su casa, su familia, tienen de algún modo una infraestructura, un confort y la posibilidad de socialización, porque pueden ver televisión, tienen señales, buenas señales de Wi-Fi, pueden ir al club, hacer actividades como cualquier otro trabajador. Y lo mismo sucede con el colono. En muchos casos la obligación de residencia supone que se obligaba al colono a construir bueno, las comodidades de una casa-habitación, con todo el costo que eso lleva, instalaciones para agua potable, etc. Y confinarlo un poco artificiosamente a esa vida en forma aislada en el medio del campo. Cuando podía vivir en la ciudad y en 15 minutos, como cualquier trabajador, tomarse un ómnibus o en el auto, la camioneta o la moto, estar en el establecimiento y salir del establecimiento. Además, la existencia ya de mejoras de ese tipo obliga, bueno, a cierta custodia, porque, bueno, la campaña ya no es la campaña pasible de hace 50 años, ¿sí? Que los coches se dejaban con la llave puesta. Y se daban casos, yo vi algunos casos, por ejemplo, de colonos que no vivían en el predio, pero vivían en la casa de los padres, que ocupaban otra fracción dentro de la misma colonia. Bueno, y el instituto le exigía que tenía que radicarse en el predio. Los padres eran de avanzada edad, y por eso mismo esta persona, este colono residía, ¿verdad? Los cuidaba de noche. Bueno, tiene sentido exigirle a esa persona, ¿sí? Cuando vive dentro de la misma colonia, ¿verdad? A veces no vivía dentro de la misma colonia, pero vivía a 3 kilómetros, ¿sí? Porque tenía otro campito que sí tenía construcciones, vivienda, agua potable, etc. Se justifica que en esos casos obligar a la residencia en el predio cuando tiene la posibilidad de vivir muy próximo al predio. El propio instituto en algún caso hasta sacó alguna resolución exonerando de esta obligación, aun cuando la ley era muy rígida porque solamente contemplaba la posibilidad de exoneración en caso de que se tratara de colonizaciones organizadas en viviendas aglomeradas, un tipo de colonización que no se hizo en nuestro país, ¿sí? La colonización nuclear, ¿sí? Una especie de pueblito de colonos. La ley de urgente consideración
modificó un poco esto, establece la obligación del colono de supervisar directamente los trabajos en el predio, la obligación de residir en el predio por lo menos por un plazo de 10 años, ¿sí? Y después poder pedir la exoneración de la residencia, de esa residencia tan rígidamente exigida en la legislación anterior, invocando causas de salud. En algún caso también vi que el instituto exigía la residencia a un colono que estaba muy entrado en años y que había tenido problemas de salud que habían exigido prolongadas internaciones en Montevideo. Bueno, hubo que llevar la historia clínica para demostrarle que no había sido un capricho del colono, que habían mediado causas de fuerza mayor. En muchos otros casos el problema son los estudios de los hijos, de la familia de los hijos. Porque las colonias, bueno, casi siempre tenían y tienen escuelas primarias. Generalmente el instituto preveía, cuando creaba una colonia, y prevé la creación de una escuela, incluso hay algunas disposiciones en la propia ley. Pero eso era para cuando la enseñanza obligatoria se acababa en la escuela primaria, ¿verdad? Cuando llega la época del liceo y no digamos de facultad, ya los problemas se multiplican, ¿verdad? Porque el liceo está muy distante. Es muy corriente que el liceo esté a muchos kilómetros y eso lleva generalmente al traslado de la familia o la disgregación de la familia, ¿sí? Por lo menos durante los periodos lectivos, ¿sí? Ese era otro problema y es otra de las causas que ahora, luego de transcurridos 10 años, pueden exigir, pueden determinar que el instituto exonere a colonización. O por razones también, dice la ley laboral. En algunos casos, algunos fueron muy conocidos hasta últimamente, ¿verdad? Había colonos que eran diputados, por ejemplo, directores del Instituto Nacional de Colonización, o que ocupaban otros intendentes, ¿sí? Eso determinaba que la calidad de colono hacía incompatible con el desempeño de cualquier función pública, porque obviamente el diputado, senador, ¿sí? No podía vivir en la fracción para el cumplimiento de sus funciones. La ley ahora dice, por razones laborales se puede exigir. Incluso la ley prevé que por razones de salud, esta es una nueva, también esto es nuevo, por razones de salud y por 4 votos conformes del directorio se puede exonerar aún antes de los 10 de transcurrido de 10 años del inicio de la relación del colono con el instituto. Este tema de las decisiones también es uno de los temas más complejos, que más jurisprudencia ha tenido, y también tiene un régimen procesal de desocupación del predio, que la ley establece el juicio de entrega de la cosa, en el cual solamente se puede oponer la excepción de pago, debiendo el juez rechazar cualquier otra excepción que no sea la de pago. Yo he señalado la incongruencia de esta disposición en la medida que el objeto de la pretensión es la restitución del inmueble, no el pago de una suma de dinero, o pretensión de restitución del inmueble que puede estar fundado en otras razones que la falta de pago. Y incluso señalé o introduje la posibilidad de considerar inconstitucional, porque se trata de una limitación absoluta de excepciones, ¿verdad?
Si a mí me rescinden el contrato por falta de residencia, yo no tengo ninguna posibilidad de deducir excepciones. Esta consideración de ese régimen jurídico, ese régimen procesal como inconstitucional, o esa limitación de las excepciones como inconstitucional, fue reiteradamente desestimado por la Suprema Corte de Justicia. Debo reconocerlo, ahí perdí. Hay, sin embargo, una sentencia bastante reciente de uno de los tribunales de apelaciones, no me acuerdo cuál, está citada en el libro, por lo cual, es de este año, por lo cual dice, bueno, en realidad esa limitación de las excepciones opera para cuando la rescisión del contrato se funda en la falta de pago. Ese es el modo inteligente de leer esa disposición. Y no opera cuando la rescisión obedece a otras causas. Cuando obedece a otras causas, son admisibles otras excepciones si el tribunal tiene la posibilidad de examinar esas excepciones. Bueno, en fin, sobre el tema de colonización en su momento, cuando salió la primera edición en el año 2012, no había mucha literatura, no había ningún... Bien, Juan Pablo, estamos teniendo un problemita de conexión de tu parte, como que quedó congelamiento la imagen, creo que tienes un problema de conexión ahí, no logramos. Bien. Bien, se trata entonces, bueno, de un trabajo que procura analizar en forma sistemática las principales aristas jurídicas de la colonización, tanto en el plano jurídico notarial como en lo que hace a también para el abogado en muchos aspectos, todo este tema de las rescisiones, por ejemplo. Y bueno, ese es el producto de años de enseñanza y de recopilación de datos, de sentencias, de antecedentes, etc. ¿Sí? Espero que sea de utilidad para los estudiantes, fundamentalmente a quienes va dirigido, pero que también lo sea para los profesionales, llegado el caso. Me quedó pendiente una consulta respecto a la rescisión unilateral por parte del instituto respecto a cuando se da el materia de arrendamiento con un colono. Ahora bien, ¿no está violentando de alguna manera también el acuerdo de partes o se da solamente por incumplimiento del colono respecto al INC? No, se da por incumplimiento del colono a las obligaciones contraídas en su momento. Esta rescisión, declarada unilateralmente por el Instituto Nacional de Colonización, es un acto administrativo, si bien no está sometido al Contralor Judicial, sí es un acto administrativo que como tal está sometido a todas las normas y garantías del procedimiento administrativo. Esto debe ser un acto fundado, debe darse vista previa, es recurrible, puede ser procesable ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. O sea, tampoco los abogados, es que el colono se encuentre enteramente desamparado. No, no está enteramente desamparado. ¿Sí? Tiene esas defensas propias que conocemos. ¿Sí? En cuanto
es potestad obviamente para la obtención de tierras solamente por el Instituto Nacional de Colonización. Ahora bien, en cuanto a lo que refiere a los medios de derecho privado, el régimen de administración se da también de que yo, propietario, puedo obtener libremente o necesariamente debo remitirme al INC para que él me dé el aval para la obtención de tierra. Bueno, no hay un contralor de ese tipo. En determinadas circunstancias que marca la ley, ante determinadas operaciones entre privados, ¿sí? Cuando se va a enajenar un predio, hay que ofrecerlo en forma previa al Instituto Nacional de Colonización. Es el famoso derecho de opción o de compra preferente que tiene el Instituto Nacional de Colonización ante determinadas operaciones de carácter privado, en cuyo caso se debe ofrecer en forma previa y el instituto puede, igualdad de condiciones, de precio, de financiación, de plazo, etcétera, comprar, ¿sí?, el predio que se ha propuesto enajenar. En ese sentido hay que subrayar que están comprendidas todas las enajenaciones, sean compraventas o no. Ahora, el instituto siempre compra, porque por ejemplo en el caso de una permuta, bueno, el instituto no tiene la posibilidad de ofrecer el bien que está en manos de un privado por el cual se va a permutar, ¿verdad? Siempre hay que hacerle el ofrecimiento en venta y el instituto siempre compra. Esto alcanza incluso a las ejecuciones judiciales, ¿sí? Cuando se remata un bien inmueble rural que está dentro de las condiciones que marca la ley, concluido el remate, no antes porque falta el precio, ¿verdad? Hasta concluido el remate, ¿sí? El juzgado debe hacer el ofrecimiento al Instituto Nacional de Colonización. Y las sanciones son bastante severas en el caso de omisión, ¿sí? Y el carácter de la colonización siempre es con un fin colonizador, propiamente dicho, o puede manifestarse de otra manera. No, el carácter de la colonización, el cometido esencial de la colonización es precisamente la realización de la colonización en forma integral. No obstante, en forma muy sabia, la ley establece cometidos accesorios a la colonización en el sentido estricto. No es solamente comprar tierras y repartirlo en una suerte de cuadrícula, ¿verdad? La ley le faculta al instituto y le obliga a, bueno, a conceder créditos para la instalación de los colonos, a brindar asistencia técnica, capacitación, organizar la comercialización, incluso realizar actividades típicamente comerciales como instalar fábricas, exportar, importar, producir fertilizantes, bueno, una serie muy variada de cometidos supuestamente complementarios que se adosan a ese fin principal que es la colonización. En eso es una ley que por ahí no tiene falla. Son muy amplias las facultades y los cometidos que tiene el instituto como para que la colonización, la obra de la colonización pueda ser exitosa. No, pensándolo, ¿sabes por qué? Preguntaba por el hecho de que tú haces un tratamiento en un capítulo, no recuerdo bien precisamente, del artículo 37 al 47, netamente de la expropiación como tal. Entonces, el carácter social que conlleva la expropiación determina que el fin de la colonización es a los efectos de colonizar, trabajar, pero por otro lado también hace mención de que el mecanismo de adquisición solamente lo determina el INC.
La ley prevé la expropiación como una de las modalidades de adquirir tierras, ¿verdad? Y de hecho ha acudido a la expropiación. El inconveniente a veces que tienen la expropiación es que es un procedimiento particularmente lento, ¿verdad? Porque hay que hacer todo el procedimiento expropiatorio, etcétera, y lleva años. Pero naturalmente que prevé la expropiación. Y eso que tú decís, el carácter social, etcétera, esta ley se sancionó en el año 1948, siendo presidente de la República don Tomás Berreta. Y la ley fue redactada por un electo discípulo político de don Tomás. Es típicamente una ley que paradigmáticamente representa al segundo vallismo. Recoge los valores típicos del segundo vallismo, como ser, bueno, esa búsqueda de justicia social, de la preocupación por los aspectos sociales, claramente es estatista, hay una gran confianza en la acción que trasunta en sus disposiciones, en la acción pública, a la que se le comete la resolución prácticamente de todos los problemas, ¿sí? En todos sus aspectos, ¿sí? Y también esto es típico del segundo fascismo. La ley, aunque prevé formas de colonización cooperativa, colectiva, etcétera, está pensando siempre, subyace siempre en todo el texto de la ley, en la colonización y con colonos de carne y hueso, con colonización, yo diría, familiar, ¿sí? Más todavía, claramente se prioriza, se procura, ¿sí? La colonización agrícola, granjera, se ve la agricultura como un sector de progreso social y a la granja. ¿Sí? Esto también es propio del vallismo. El vallismo tenía cierta desconfianza con los sectores ganaderos, ¿verdad? Que habían sido históricamente adversos, ¿sí? Y de algún modo depositaba su confianza en materia agraria en la explotación familiar de carácter intensivo, lechero, granjero, agrícola. El presidente de la República, entonces, Tomás Berreta, es también un representante paradigmático del vallismo agrario, ¿verdad? Su fuerza política radicaba en los pequeños productores, sobre todo de Canelones, de donde era oriundo. Claro. Un instrumento de justicia social en la racional división de la tierra, diríamos, ¿no? Procurando la justicia social como fin último, claro, mediante la redistribución de la propiedad de la tierra, ¿verdad? Perfecto. Bien, un vasto recorrido rápido en estos tiempos de pandemia por la ley 11.029 por parte del doctor Juan Pablo Saavedra para la presentación de su reciente obra Colonización y Derecho Agrario, que está disponible en los locales de Fundación de Cultura Universitaria. Doctor, nuestro agradecimiento por su tiempo, la prestancia para la presentación de la obra, y quedan en usted las últimas palabras de agradecimiento, si así lo desea. No, muchísimas gracias a la Fundación, muchísimas gracias a ti, Daniel, muchísimas gracias a los que han estado presenciando este Zoom, ¿sí? Y espero que sea de utilidad y naturalmente abrigo por el buen suceso de esta publicación, ¿sí? Que la han tenido y el buen recibimiento por el público de esta publicación, que la han tenido anteriores publicaciones y no tengo por qué pensar que esta va a suceder algo distinto. ¿Sí? Buenos días para todos. Muy bien, muchas gracias, doctor. El agradecimiento a quienes han participado a través de la plataforma Zoom. Como solemos decir, de hecho, el movimiento, la Fundación de Cultura Distinta,
pero no distante de los operadores jurídicos. Muy buenos días a todos, gracias.